Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con el grupo de medios Telemicro. Como le decíamos en la despedida, conectamos desde ahora con una entrevista simultánea con el ministro Roberto Fulcar, ministro de Educación. Y esta es una entrevista por Telemicro, Canal 5, Telemicro Internacional, Telecentro, Canal 13, Digital 15 y una red de emisoras en todo el país. Y para esta entrevista, bueno, pues participamos Loreni Solano, Percio Maldonado, Laura Castellanos, Alberto Caminero, un servidor. Y le damos la bienvenida a Roberto Fulcar. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muchas buenos gracias. Días. Saludos a todos. ¿Cómo están? Bienvenido, ministro. Bien, ministro. Muchas El gracias. proceso... Una semana de mucho trabajo para el ministerio. No, nada más como 20 horas al día. Y cuidado, con la reapertura semipresencial de las aulas, ya en este caso, Sí. en todas las provincias, menos el Gran Santo Domingo. Ni San Cristóbal. Ni San Cristóbal, exacto. ¿Cómo transcurrió este reinicio de semipresencialidad en las aulas? Mira, fue una bonita experiencia, está siendo una interesante experiencia porque es el momento en el cual estamos combinando la modalidad a distancia con la semipresencialidad. Entonces resulta interesante ver esa combinación porque es el momento en el cual la familia tiene la posibilidad de optar por cualquiera de las dos modalidades y se está produciendo además una combinación en el cual nos encontramos con estudiantes que van a su centro educativo, hacen su periodo normal y después están repasando, como decimos, en sus casas. Ha habido un proceso muy hermoso en todo el país. Todas las regionales abrieron, exceptuando la regional 15 y la 10, que cubren la capital, la provincia de Santo Domingo y San Cristóbal. Después abrimos en todas las provincias del país una asistencia limitada, obviamente, porque es gradual, lo cual significa que cuando uno calcula cuántos estudiantes han asistido, hay que comprender que solo teníamos convocados a los de primaria, inicial, adultos, y en secundaria solamente al 6º grado en la modalidad técnico profesional y de artes. Pero que además de esos grados convocados, solamente va el 50% por el tema del distanciamiento físico. Vamos a pedir su anuencia para presentar el helicóptero. Ese helicóptero es de la seguridad. Sí, de la seguridad del presidente. Que va a acompañar al presidente que sale a Punta Cana. Correcto. El presidente sale a Punta Cana a inaugurar un resort a las 10 de la mañana. Noticia de primera mano. Sí. El grupo Ministro, Telemicro con la experiencia. ministro, Pero es el ministro, tema del ¿cómo? por qué abrir, concatenando eso de Laura, ¿por qué abrir faltando días? Digo días porque al año escolar le faltan días, unos 30 y tantos días para concluir. ¿Por qué abrir 2 ahora? meses. No. No, nos faltan días. ¿Cuánto falta, ministro? Nos faltan días. Qué bueno que preguntas eso, porque es que estamos acostumbrados a que los años escolares terminan en junio. Esta vez, por el tema de la pandemia, el año escolar termina en julio, 29 de julio. Casi en agosto. De manera que falta el mes de junio completo, el mes de julio completo. 2 meses. Más de 2 meses de Ministro. trabajo todavía, lo que significa que tenemos una buena proporción del año escolar probando esta combinación. Ministro, quisiera que usted nos explique cómo se da la dinámica de la semipresencialidad. ¿Qué tiempo pasa el estudiante en esta situación? Y me imagino que en este proceso que hemos llevado, posiblemente el ministerio tiene ya más o menos claro lo que se queda como elementos nuevos de renovación del sistema educativo para el año que viene, en la que se supone que la pandemia no va a dejar trabajar con cierta o con una nueva normalidad. Sí, la presencialidad se produce con una presencia de los estudiantes en su aula, unas 3 horas, 4 horas, pero de docencia puramente alrededor de 3 horas. Y después el tiempo del estudiante en su casa puede utilizarlo para recapitular o para un acompañamiento con un tutor que quiera ver cómo le ha ido en el día o para una comunicación con su profesor. ¿Cuántos días a la semana?
los estudiantes van turnados 2 días en una semana y 3 días en la otra semana. Ok. Porque si son 2 grupos, un grupo le toca 3 días, al otro le tocan 2 días y eso cambia en la semana, ¿En todas las en la semana materias siguiente. o hay materias que no se incluyen en la semipresencialidad? No, el currículum se aplica totalmente, Totalmente. en la semipresencialidad. Pero parece que Y- en el caso de que antes de ayer se inició la docencia, pero fue más o menos un 50% de los estudiantes, otros 50% no acudieron a la semipresencialidad. Eso indica que algunos padres todavía tienen algunas actitudes de no enviar a sus hijos a la escuela. Eso significa que tendremos por lo menos un año más semipresencialidad y la modalidad a distancia. Ese es el mérito del modelo presente, que le da la posibilidad a la familia de escoger. Puedes enviar a tu hijo a la escuela y si no quieres, lo mantienes en la modalidad a distancia. Pero también esa es una estrategia de control frente al coronavirus. Porque si en un determinado centro educativo aparece un día un brote, Dios no lo quiera, entonces tenemos la posibilidad de que esos estudiantes de ese centro que se cierra pasan a la modalidad a distancia y nadie pierde clase. Por eso es la voluntariedad de esto, es decir, es la familia que lo desee. Hemos dejado en manos de la familia que tome la decisión de sus Pero hijos en y una además que se evaluación- comprometa con el consentimiento de esa Ministro, asistencia. en una evaluación rigurosa, ¿se tiene claro a dónde puede funcionar con efectividad esa opción de que yo decida llevar o no mi hijo a la escuela? ¿O hay edades en las que la socialización tiene que ser necesaria para el aprendizaje? Mire, la presencia en la escuela es conveniente desde el punto de vista psicológico, pedagógico y metodológico en todos los grados y modalidades, incluyendo la universidad. Hay un componente de la relación directa entre el profesor y el estudiante, entre el estudiante con su cohorte, entre la escuela con la comunidad, que eso es insustituible. Por eso es que nosotros decimos que el modelo de educación para vivir mejor que estamos promoviendo no es ni el viejo modelo que fracasó, ni el presente modelo que es el del COVID-19. Es una combinación de lo mejor de la vieja presencialidad. Pero, Todo ese sistema de pero uno relaciones. supone que hay edades en que el aprendizaje Ahí voy, es más crítico. ahí voy, obviamente. Es una combinación de todo lo bueno de la vieja presencialidad, con todo lo bueno de la incorporación de la ciencia y la tecnología a través de la combinación multimedios, lo que hace un modelo nuevo. Ahora bien, no es lo mismo, por ejemplo, la necesidad de presencia de una niña de 5 años con su profesora en su escuela, no es la importancia de eso y la relevancia de esa relación es más profunda y más elevada que un muchacho del tercero de bachillerato. Ese es más independiente, ese puede aprovechar mejor los recursos de la tecnología, puede acceder más rápidamente y fácilmente a la internet que un pequeñín o una pequeñina. Ahora, Ministro, ¿podemos ponerle algunos números a esta semipresencialidad desde el punto de vista del estimado de cuántos estudiantes realmente han estado acudiendo a partir del pasado martes, ¿verdad? Y en adición, ¿cuántos han quedado todavía sin esta alternativa como parte del Gran Santo Domingo de San Cristóbal? Sí, sí, sí. Nosotros llevamos asistencia diaria en todo el país. Gracias a Dios ya hemos logrado avanzar hacia un sistema de registro diario. Anoche yo sabía cuántos estudiantes asistieron ayer en todo el territorio nacional, en todos los niveles y en todas las modalidades. La asistencia es de alrededor de un 25%, iniciando. Obviamente el anuncio se hizo hace 3 días, al otro día se iniciaba ya la docencia. Hubo la coincidencia de que el mismo día que iniciábamos esta tercera etapa de retorno gradual, porque es importante que sepamos que es un retorno gradual y que no comenzó aquí, comenzó el día 6 de abril con 48 municipios, continuó el 11 de mayo con 23 municipios y con esos 81 municipios llegamos hasta ahora, hasta el 25 de este mes, cuando generalizamos la presencialidad para los niveles inicial y primario. Y en esa convocatoria
asistió un 25%. En el caso del Gran Santo Domingo... Perdón, ¿un 25% de la totalidad de la matrícula del curso o un 25% de los que se suponía que se No, un 50% de los convocados, que es la mitad de la matrícula, representa un 25% del universo de los convocados, en todos los niveles y modalidades. En el caso del Distrito Nacional, bueno, en el caso de los colegios privados, que como ustedes saben, por ejemplo, era el sector que más impulsaba la presencialidad. Quiero decir que abrieron un 19-20% de los colegios privados en todo el país, que hubo una asistencia de alrededor de un 32% de la matrícula de los colegios que abrieron, 32. Básicamente en el Distrito Nacional y en la provincia. ¿Por qué abrir el sector público, privado, en el Gran Santo Domingo y el público no? Mira, eso es una buena pregunta que me da una oportunidad para explicar lo siguiente. El estudiante tiene dos entornos básicos. Su primer entorno es su casa, su relación con la familia y su convivencia familiar. El segundo entorno es la escuela. Nosotros a tiempo cuidamos el entorno de la escuela vacunando a los profesores, al personal directivo y al personal administrativo. De manera que ese entorno escolar quedó protegido de COVID en lo que es posible. Quedaba entonces el segundo entorno, el entorno de la familia, de la casa. Hemos procurado un proceso de vacunación para padres, madres y tutores que avanza en más de 200 centros de vacunación en todo el territorio nacional. Digamos que en buena medida estamos dejando protegidos dos entornos del estudiante, el de su casa y el de la escuela. ¿Qué queda entonces? Queda el interregno entre la casa y la escuela. Ahí se produce un movimiento humano muy importante porque cuando se activa el sistema educativo nacional, se movilizan directa o indirectamente alrededor de 4,5 millones de personas. El impacto de 4,5 millones de personas en la aglomeración, movilizándose, transitando, el padre que lo lleva, el estudiante que va a la escuela, el chofer, el motoconcho, el autobús, el portero que abre la puerta, etc. Todo ese movimiento representaría en el Gran Santo Domingo y en San Cristóbal un impacto muy fuerte, no sobre los estudiantes, sino sobre la pandemia. En consecuencia, la decisión de no abrir la escuela pública en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo y en San Cristóbal, obedeció a un tema no de la educación, sino a una previsión nuestra, sabiendo que íbamos a estar movilizando 2 millones de personas más en la gran capital, lo que representaría un gran impacto. Pero coincide esto con la medida del presidente, porque es una coincidencia, o tal vez fue parte de una política de gobierno, de que justamente luego de que se cierra el Gran Santo Domingo y se abre todo el país y San Cristóbal, el presidente hace lo mismo con las restricciones o el recrudecimiento de las medidas. Correcto. ¿Por qué entonces abrimos los colegios? Porque los colegios privados representan en la capital, en la provincia de Santo Domingo, que es donde más colegios privados hay, un 25% de la población estudiantil general. De manera que su impacto es mucho más limitado en términos de movilización y en términos de aglomeración. ¿Cuántos cuando anunciamos son esos, a nivel del Gran Santo Domingo y San Cristóbal? Cuando anunciamos entonces esa medida de no abrir la gran capital, partíamos de los datos que nos estaba suministrando el Sistema Nacional de Salud de un nivel de contagio muy elevado y de positividad en la capital. Y obviamente es una decisión combinada con el gobierno dominicano, incluso con el propio presidente de la República, con el cual conversé 3 veces la noche anterior, valorando esta decisión y explicando el impacto que tendría esa movilización masiva de estudiantes, de profesores, de padres, de madres, de tutores y de otro personal que se moviliza indirectamente. Fue obviamente una combinación con el gobierno central. ¿Y por qué la actitud? Y mira cómo es la cosa. El mismo día que iniciamos esta tercera etapa del retorno y que anunciamos también que no entra a la capital, ni entra a la provincia, ni entra a San Cristóbal, ese mismo día el presidente, en el Consejo de Gobierno que tuvimos en Barahona, anunció restricciones especiales para esta
parte Fulcar, Pero de la ¿cuántos- geografía ¿Cuántos nacional. estudiantes entonces quedan excluidos de la semipresencialidad? De la escuela pública Del Gran del Santo Distrito Domingo. Nacional, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, queda alrededor de 1 millón de estudiantes. Específicamente 989,000 estudiantes. Eso es casi Lo el que no 50%. Es Sí, un lo que no porcentaje alto. entendemos, Roberto, es la actitud de la Asociación Dominicana de Profesores, que ha dicho que ellos no están en actitud de integrarse a las escuelas después de tener encuentros, después de reunirse con el presidente y contigo en el compromiso de aperturar semipresencial, y de repente dice que no, que hay muchas que no van a ir a la escuela. Mira, bueno, No entiendo, yo explícame. tengo que decir que realmente tengo que reconocer que hubo una declaración formal de la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, para ser justo, apoyando la medida, Sí. apoyando esta tercera parte de la apertura. Después, Después de 50 peros. perdón, Después de 50 peros. sí, pero yo no estoy para quitar peros, sino para asociar y abrazar lo positivo. De todas maneras, después de eso, vi varias seccionales del ADP que hacían pronunciamientos en contra de la presencialidad, incluso algunas que se habían opuesto a la educación a distancia. Y yo le quiero decir lo siguiente, yo pienso que en el tiempo que estamos viviendo, el liderato tiene que saber cuál es la nueva ética del liderato social. Y la sociedad dominicana va a valorar las actitudes que se adoptan frente a una situación tan crucial y tan especial como la que estamos viviendo en el marco de la pandemia, en la cual nada es igual. Todo ha cambiado, el sistema de relaciones, la salud, la economía, la cultura, los hábitos y obviamente ha cambiado la educación. Entonces, yo quiero dejar que sea la sociedad que valore la conducta de cada uno. Respeto absolutamente la autonomía de esa organización. Siempre he querido que nos llevemos bien, que conversemos. Mi camino es el diálogo, pero es el país quien finalmente va a valorar. Pero mira que abrimos, a pesar de esos pronunciamientos, abrimos en todo el territorio nacional. Yo vi un pronunciamiento de la ADP en Barahona oponiéndose a la apertura. Bueno, Lo hizo el de Santiago. yo la también. aperturé, fue en Eso Barahona es- que, fue en Baitoita de Barahona que aperturamos esta nueva etapa. De manera que convive todo eso. Además, Pero preocupa, ministro. yo insisto, la historia de la humanidad es la historia de gente que hace y gente que opina. Y además, Bueno, esa es la democracia. siempre he dicho que nunca vas a complacer a todos, y menos en una situación tan complicada como esta. Anoche, en el balance que hacía con mi equipo del Ministerio de Educación sobre lo ocurrido en el día, nos reíamos porque cuando nosotros no aperturábamos, nos atacaban y nos decían, bueno, eso es porque están obedeciendo a la presión de los profesores. Y anteayer vi una declaración de alguien que dijo, aperturaron por la presión de los colegios privados. Y de Y me Duca. pregunta, ¿qué de esas dos cosas es verdad? Bueno, que todo el mundo presiona según su interés. Claro. Y nosotros entonces actuamos según nuestro interés, Ministro. que es la educación y la salud. Ministro, Ninguna otra cosa. déjeme ver si entiendo bien de estos datos que han salido en nuestra conversación. A propósito de la pregunta de Laura, entre Santo Domingo y San Cristóbal, eso es más o menos el 50% de Como un los 40%. de los No, estudiantes. menos, 42 40, más o menos. 42%. En la actitud de los profesores, así como te lleva el conteo de la asistencia de los estudiantes, ¿se tiene un control del porcentaje de profesores que está asistiendo? Porque si algunos están resistidos, a lo mejor no van. ¿Se tiene claro esto? Sí, sí, totalmente. Bien. La llevamos día a día, Y- regional por ¿Qué regional. porcentaje provincia está por asistiendo? No, Porque los por ahí profesores, pudiera uno medir No, la no. verdadera actitud de la ADP. sí, no, los profesores han asistido en estos días que llevamos, de la apertura del martes y ayer, asistió alrededor del 76% de los profesores. 76%. Del restante hay que descontar profesores que tienen situaciones de salud o Ok. que por nivel de edad están trabajando desde su casa. Mire, ¿Y qué medidas se van a tomar con los profesores que
no cuenten con esa situación de salud particular, que me imagino que habrá un universo significativo, y que sencillamente No van. decidan no asistir a la docencia, supuestamente por su preocupación sanitaria. Mire, después de esta semana, cuando siga aumentando, como va a seguir aumentando la presencia estudiantil en las aulas, entonces nosotros pretendemos esperar a ver qué profesor ve pasar por su casa a sus alumnos hacia las aulas Y se en queda en busca del casa. pan de la educación y tiene la fuerza de quedarse en su mecedora. Ministro, Vamos a esperar. Mire, el calendario escolar de lo que va, a ¿cuándo? propósito, déjame precisar este dato, porque creo que fue Laura que comentó en estos días, cuando se abrió la clase, que habían algunos estudiantes que no estaban asistiendo porque la familia alegaba un tema de los uniformes. El asunto. Hay cierta flexibilidad para que los estudiantes puedan ir, aunque no tenga uniforme, la familia que a lo mejor en estas circunstancias Sí. no O pueda- materiales escolares. materiales escolares. Básicamente, y Sí. completando el planteamiento, cuando se da seguimiento a la reacción de los padres, hay muchos que la preocupación es tener que invertir a esta altura del año en esos materiales básicos de los estudiantes. Bueno, yo no sé qué son muchos, porque Sí. habría que ver cuántos, pero en este año escolar no se requiere, no estamos requiriendo uniforme, Uniforme. porque además no tiene sentido. ¿Cómo podría yo, en medio de una pandemia, exigir a la familia que hiciese una inversión en uniforme? Ok. O Eso sea, no- que el que tiene esa preocupación sencillamente está desorientado. Sí, Laura, lo estaría. Que no se preocupen por eso, que lleven los muchachos a la escuela. Con lo que tiene que ver con los materiales educativos. Con ropa, obviamente. Con la que puedan. Claro, Sí, con con lo que ropa, pueda. con ropa común, con ropa corriente. Y con lo que tiene que ver con otros materiales. La familia no tiene que comprar material educativo porque el material educativo lo suministra La el escuela. Ministerio de Educación a todos los grados A través y de a la todos los niveles. Sí. Les quiero decir que en el día de anteayer despachamos a todo el territorio nacional 10 millones del último cuadernillo de este año escolar, Ok. que es sin costo para la familia. No tienen que comprar cuadernos porque nosotros suministramos un kit escolar. No tienen que comprar cuadernillos porque nosotros se los suministramos. ¿Y, No, y las tablets? no tienen que comprar mascarillas porque nosotros se las suministramos. De manera que no es un recurso decir ¿Cómo que se tiene está- que comprar materiales porque el Ministerio de Educación, ¿Cómo se está aplicando gracias a Dios, lo el está protocolo suministrando? a propósito que usted Y menciona, la además, mascarilla? seguimos suministrando normalmente los kits de alimentación escolar y los kits completos para la bioseguridad de los estudiantes. Ahí, para seguir concatenando con lo de ahorita, ahora ese es el helicóptero en el que viaja el presidente de la República, que viene a buscarlo ya para irse Al este. a Punta Cana, ¿verdad? A la actividad. Ahí está. Ahí va bajando. Primero llegó el ministro de las Fuerzas Armadas, que es de la seguridad, y ahora, porque este es un programa en vivo y estamos frente al Palacio, gente que en el futuro van a ser presidente de la República, le enseñamos desde aquí el Palacio Nacional para que se entusiasme un poquito más. Ministro, Te deseo éxito, Percio, en esa aspiración que te atribuye. Mire, que le te atribuye preguntaba Caminero. sobre las tablets. Vaya con Dios, presidente, y vuelva cargado de nuevas energías Usted no va para Punta seguir Cana. adelante. Usted no va para No Punta va Cana. un viceministro, porque ese es un encuentro, unos encuentros interesantísimos que está haciendo Turístico. el señor presidente. Bueno. No solo son turísticos, va a tener un encuentro allá con todas las organizaciones de la sociedad civil. A Y lo propósito- está haciendo regularmente en todas las provincias. ¿Y por qué usted no me dice sobre las tablets? Y Que le el estoy mi- preguntando. vamos a hablar de eso. A Y el propósito Ministerio de Punta te voy a Cana. dar una primicia. Y el Ministerio de Educación tiene una representación en el viceministro Rafael Alcántara. Una primicia sobre las La tablets. primicia. Atención, La Ariel última García. noticia sobre las tablets es que de las tablets que contratamos en el exterior y que gestionamos con el acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, anunciamos junto al presidente en los almacenes de Jaina la llegada de 500,000 de tabletas. Ya están ahí. No solo eso. Quiero decir, ya tenemos aquí la totalidad de 800,000 tabletas que contratamos Que fue la que a se través
del programa de las Naciones Unidas para el ¿Van a Desarrollo. esperar el próximo año o en este año escolar se va? 200 técnicos nuestros están en este momento en Jaina preparando las computadoras, porque tú sabes que hay que Sí. incluirles unos programas, unas condicionalidades y además una forma, un formulario, una carta, compromiso que firma la familia, reconociendo que eso es solamente para uso escolar, que no tiene ningún otro uso. Ministro. Y eso nos va a permitir a nosotros garantizar que no pueda ser vendida Ministro. ni pueda ser ¿Cuándo, rentada. cuándo se inicia la distribución a estudiantes y con qué criterios se van a estar distribuyendo? Se inició ya. En mi viaje reciente a Elías Piña, entregamos alrededor de 50.000 tabletas en Elías Piña. La recibe el padre o la madre del estudiante. Firma un documento digital e impreso, indicando su compromiso con cuidarla, con mantenerla, con no venderla. Y el criterio de distribución es universal para todos los estudiantes de la República Dominicana, Se le va a como entregar prometimos a todo el mundo. el 24 de agosto del año pasado. Ministro. Yo les quiero decir que al igual que ese tema de los dispositivos tecnológicos, el plan que le presentamos al país ese 24 de agosto en el Palacio Nacional se ha ido cumpliendo punto por punto. Y por eso yo digo cuando me preguntan, ¿pero quién es que va a decidir sobre la apertura? Yo le digo, vaya al plan. Ese día dijimos, nuestro punto de referencia son las decisiones de los órganos rectores de la salud, del Gabinete de Salud que coordina las políticas frente a la pandemia y del Ministerio de Salud, que es el órgano rector Tengo que de la salud cambiar la pública. pregunta que le iba a hacer ahora sobre el calendario, porque usted está diciendo algo que la semana antepasada o pasada fue que Ajá. tuvimos aquí al ministro de Salud, Daniel Rivera, y justamente Caminero le hacía la pregunta de que por qué iban a abrir las clases y en medio de la situación que se estaba dando. Y él decía que eso era una decisión del Ministerio de Educación. Yo dije, pero no puede ser porque el Ministerio de Educación ha dicho que eso es una decisión del Gabinete de Salud y del Ministerio de Salud. Usted desde el principio, el Ministerio de Educación ha dicho que la apertura de las clases iba a depender de la decisión del Gabinete y del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa ahí? Porque vemos que dicen una cosa y luego dicen otra y luego dicen... Y vemos que usted, al momento de que la vicepresidenta, que estuvimos viendo y lo mencionamos ahí, dijo que se podía abrir, usted mandó a abrir. Mira, cuando el Gabinete de Salud dice hay condiciones en el país para que retornemos a la semipresencialidad, nosotros nos organizamos para eso. Exacto. Obviamente tenemos nuestra opinión al respecto. Por ejemplo, ese análisis que te he hecho del impacto que tiene la movilización social humana de 4,5 millones de personas, no hay que ser médico para saber que eso tendría un impacto serio en la salud. Y por eso la decisión de no abrir en general la gran capital, esa parte la asume el Ministerio de Educación. Pero nuestra decisión de apertura o de cierre de los centros educativos tiene que ser a partir de las conclusiones que hace el Ministerio de Salud y el Gabinete de Salud. Y de hecho, en toda esta semana hemos estado coordinando eso. Fíjese, por ejemplo, que el presidente anuncia en Barahona, anteayer, en el caso del Gran Santo Domingo, vamos a tomar restricciones especiales. Y el día anterior nosotros habíamos anunciado, no abriremos el universo en el Gran Santo Domingo. Esas Pero en restricciones se tomaron por 2 semanas. En el caso de este casi 1 millón de estudiantes, ¿cuándo se espera que puedan entonces iniciar la semipresencialidad? Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia en la gran capital y en función de eso estamos listos para tomar las decisiones del lugar, no solamente aquí en la gran capital, sino recuerden que nos falta incluir la 4ª etapa del retorno gradual, que es la incorporación de la educación secundaria, que no se incluyó solo, se incluyó el nivel, el 6º grado para técnico profesional y para arte, porque ahí tenemos una presión mayor por el hecho de que esos estudiantes necesitan hacer prácticas en sus centros educativos. Entonces ahí hemos sido todavía mucho más flexibles. Ministro. Pero Lorraine, la conclusión es la siguiente. Aquí hay un gobierno de la pandemia, hay una gestión de la pandemia. Y no puede ser que el Ministerio de Agricultura decida abrir en Santiago un mercado público
o que el Ministerio de Turismo diga puertas abiertas, o que el Ministerio de Obras Públicas haga lo propio, o el de Educación. Es una sola gestión de la pandemia. Hay un gabinete de salud. Nosotros emitimos nuestras opiniones, pero la medición de la pandemia, del nivel de positividad, de la situación de las camas, etcétera, del nivel de letalidad, es una evaluación científica que no corresponde a la educación, sino que corresponde a la salud. Ministro, a propósito de que el presidente va a Punta Cana y que usted le desea buena suerte y dice que va un viceministro, quería preguntarle esto, no solo con relación a la pandemia, sino al desarrollo económico y social. Yo recuerdo que fuimos una ocasión un grupo de periodistas a Punta Cana con Fran Rainieri, que nos hizo un recorrido, y yo recuerdo que nos llevó a una escuela, a un colegio privado que ellos tenían. Y ahí se estaba enseñando, aparte de las materias regulares, francés, inglés y alemán. ¿Se tiene algún plan de cambios importantes en la estructura educativa nacional orientada a puntos tan específicos como ese? Por ejemplo, en Higüey ha surgido una escuela de ruso, se enseña rusos allí, y al parecer parece que los muchachos aprenden, porque yo soy amigo del embajador ruso y me dijo un día que había ido a un tarantín y que un tipo le habló en ruso y me dice, muy bien. Es decir, que el embajador entendió lo que el muchacho le dijo. ¿Hay cambios importantes, aparte de todo esto que estamos haciendo por la pandemia, de cambiar la estructura para adaptarla a un modelo de desarrollo como este? Porque, por ejemplo, ahí se necesita mucha gente que hable inglés, que hable francés, que hable alemán. Sí, mira, el próximo año escolar que comienza en septiembre, a propósito, otra primicia, es en septiembre que comienza esta vez el año escolar. No en agosto, porque estamos corriendo un mes, el mes de julio, y entonces vamos a dejar el mes de agosto de descanso para los estudiantes, obviamente, pero de mucho trabajo para nosotros de planificación. Y Dios mediante, estamos comenzando el año escolar 2021-22 en el mes de septiembre. Uno de los pilares del modelo de educación para vivir mejor que impulsamos es la empleabilidad. La empleabilidad consiste en la vocación del modelo educativo a garantizar que los estudiantes graduados de bachilleres puedan vivir de lo que aprendieron. Y si quieren continuar sus estudios universitarios, pueden hacerlo, pero que también puedan trabajar, conseguir un empleo digno de lo que aprendieron en la educación preuniversitaria. Y la empleabilidad la vamos a procurar con dos políticas y dos estrategias fundamentales. La primera de esas políticas es un cambio progresivo de los liceos tradicionales a institutos politécnicos regionalizados. En esos institutos politécnicos regionalizados vamos a procurar un plan de estudio para cada uno relacionado con la producción y la orientación de la economía de esa región. Digamos que si es en el este o si es en el norte, en Puerto Plata o en Bávaro, en Higüey, vamos a tener politécnicos allá orientados al tema del turismo. Digamos que si es en el sur por San Juan, un politécnico en San Juan debiera tener una orientación especialmente a la producción agropecuaria de San Juan, a los granos, como decimos, o si es en el este, a Tomayor, el Ceibo, el politécnico de allí debiera tener una alta carga relacionada con los productos derivados de la carne y de la leche. Ese cambio de liceos tradicionales a politécnicos es una de las estrategias para generar empleabilidad en nuestros bachilleres graduados. Y la otra es el multilingüismo. Nosotros comenzamos, Dios mediante, este año escolar que viene, comenzamos con un proceso para enseñar masivamente idiomas en todos los niveles y modalidades de la educación de nuestro país. ¿En ese plan estarían dispuestos a importar profesores? Lo que fuese necesario para lograrlo. Mire, el mundo es hoy una aldea y el conocimiento no tiene nacionalidades. Donde quiera que nosotros podamos encontrar ayuda, aportes de un país que haya avanzado en una determinada materia, en un determinado ámbito, vamos a procurar esos aportes. No importa si es un país de América Latina o de Europa o si es Estados Unidos. Pero asimismo, nosotros tenemos claro que el liderato de ese proceso masivo tiene que ser por la vía de la capacitación
de los maestros y las maestras de la República Fulcar, Dominicana, por donde tenemos que comenzar a enseñar idiomas. Me gustaría conocer... De manera que eso es una combinación, Percio, entre los aportes que podamos obtener del exterior y los de la República Dominicana. Me gustaría tener la opinión suya o la del Ministerio de Educación en torno a un proyecto de ley que establece que cada año los estudiantes no tengan que pagar la reinscripción en los colegios privados. Sí. Mira, por un motivo de tipo ético, como esa es una discusión que está en curso en el Congreso Nacional, y es una discusión que divide al sector y que toca al sector educativo, del cual nosotros como ministerio somos rector. Por ese motivo ético nosotros quisiéramos dejar que ese proceso siga su curso y al final el ministerio, Ministro, que le tocará aplicar la ley que sea que salga de ahí. Sí. Entonces vamos a dejar que salga la ley y después veremos. voy a tratar de hacer 3 en 1 para ver si usted me la puede responder. ¿Qué pasa con los libros de texto? ¿Habrá libros de texto? Aclararle a la población que nos pregunta a través de las redes sociales si habrá pruebas nacionales. Y sobre todo el tema del concurso de oposición docente y si participarán los psicólogos generales. Se las tiré de las 3 recogidas de las redes sociales. Mira, quiero decir lo siguiente con relación a los libros de texto. Nosotros somos claramente abanderados de la necesidad de impulsar la lectura como hábito, como cultura y como práctica en todos los ciudadanos y las ciudadanas, y obviamente comenzando por nuestros estudiantes. Vi en estos días una falsa discusión en algunos medios de comunicación de si iba a haber libros, que si había vocación para tener libros en la República Dominicana. Y la verdad que yo me lamenté que esta presión la han estado haciendo gente que callaron los 8 años que tenemos sin libros en la República Dominicana. 7 para ser exacto. Tenemos 7 años sin libros de texto en nuestro país, a pesar del 4%. Yo le afirmo que en esta gestión nuestra, en este año escolar que inicia en septiembre, los estudiantes tendrán libros de texto. Obviamente, con una visión racional y de eficiencia en el gasto. No todos los libros de textos van a ser impresos, porque no tienen que ser todos impresos. Una parte, dependiendo del nivel de educación, va a ser impresa y la otra parte van a ser libros digitales. Pero el sistema educativo preuniversitario del país, lo anuncio, va a tener libros de texto en este año escolar 2021-2022, que se va a iniciar en septiembre. Con relación al concurso docente, nosotros dijimos al inicio de la gestión que íbamos a invertir el orden de la prioridad en el Ministerio de Educación, aplicando la Ley de Educación 6697, que manda a hacer concursos para escoger, para elegir a profesores, al personal docente. Ya nosotros hemos creado la comisión de concurso, se va a hacer antes de septiembre. ¿La orden departamental? Ya está en proceso la orden departamental, no ha salido porque hay un punto todavía en discusión con los involucrados, pero va a salir probablemente de aquí al lunes y vamos a hacer el concurso en 40 días para tener profesores elegidos. Vamos a superar la tradición de la contratación de personal docente para hacer lo que manda la ley, que es la elección de profesores y de profesoras a través de concursos Roberto, públicos ¿las pruebas nacionales? de A las oposición. pruebas nacionales. Vamos a tener una reunión del Consejo Nacional de Educación, porque las pruebas nacionales, lo que se hace con ellas lo decide el Consejo, no el ministro. Entonces vamos a tener una reunión con el Consejo Nacional de Educación, probablemente el martes o de aquí al martes vamos a tener esa reunión maratónica porque tenemos 8 o 10 temas trascendentes Roberto, que decidir y ahí vamos a decidir sobre las pruebas nacionales. Pero fuera de las pruebas nacionales, ¿cómo se va a evaluar la totalidad de la Si escuela? me permite terminar. Sobre las pruebas nacionales, personalmente tengo una opinión. Creo que en este contexto de hoy, la aplicación de pruebas nacionales tradicionales como se ha hecho y como está en la normativa, le aportaría muy poco al sistema y no sería sostenible una inversión importante. Pero eso es una decisión que vamos a discutir institucionalmente en el Consejo y ya la semana que viene tendremos una decisión al respecto. ¿Y la evaluación general?
Estamos haciendo evaluación sistemática todos los días. Lo que quiero insistir con la población y con la opinión pública es que la evaluación no es ya el examen que se dio históricamente en la República Dominicana. Que ese examen de 15, de 20, de 25 preguntas es sumamente limitado. 25 preguntas no pueden medir el conocimiento de una persona en una asignatura en un ámbito determinado. El modelo educativo va por la educación por competencias, no por contenidos. Y si usted ve, por ejemplo, una clase cualquier día, Laura, en tercer grado de primaria por televisión, notará que hay unos momentos en que la profesora le deja una asignación, lo que decimos como una tarea al estudiante. Eso se va registrando y eso lo anota su profesor, el profesor de ese grado, y da seguimiento al estudiante a la evaluación de la asignación que el profesor le ha dejado al estudiante. Pero además se hacen evaluaciones del nivel de competencia adquirido por el estudiante sumativamente, de forma sumativa, de forma sumatoria, de manera tal que nosotros no esperamos a que termine un año escolar para hacer un examen y determinar el nivel de aprendizaje. ¿Pero no habrá exámenes entonces? Perdón, incluye examen, pero no se limita a ellos. Los profesores que examinan a sus grupos, a su curso regularmente, Digamos, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Hay una evaluación más cotidiana Permanente. que el Pero no examen. va a haber una Es lo que evaluación llamamos- de cierre, es lo dígase, que- un es- examen de es- cierre de pero no cada decía, curso. es que ningún examen cierra. Lo que cierra es un proceso. Por ejemplo, al día de hoy, cada profesor lleva el registro del desempeño de sus cada uno de estudiantes. sus estudiantes. Y cuando ha terminado el último día de trabajo, ahí queda la sumatoria. Exacto. Se podrá hacer no solamente uno, sino varios exámenes. Pero la evaluación es ¿Pero suma. facultativo del profesor o va a haber, No. por ejemplo, estudiantes de cuarto de bachillerato, bueno, del último curso de secundaria, que no hagan una prueba nacional, no significa que no estén sometidos a algún tipo de evaluación? Totalmente. Pero la evaluación. entonces, ¿habrá exámenes para esos La prueba estudiantes de ese nivel? es que, claro, hay varios exámenes en el proceso, Laura. Es que la prueba nacional es una prueba de promoción de nivel, de formalización de la promoción Es un examen de nivel. especial. Por ejemplo, especial. Es un estudio estandarizado, un examen estandarizado y que no mide necesariamente todo lo que el estudiante ha aprendido. Recuerden que el peso de la prueba nacional en la promoción no es del 100%. El peso de los resultados de las pruebas nacionales en la promoción de un estudiante es de apenas 30% y el 70% es de la acumulación sumativa de las evaluaciones Roberto, Doctor, en el proceso. tú hiciste un recorrido personalmente evaluando por todo el país los planteles escolares. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cómo lo viste? ¿Si realmente están en condiciones deplorables o hay que intervenirlo? ¿Qué fue el resultado de ese Yo recorrido? le sumaría también el recorrido reciente a la frontera. No creo que habíamos visto anteriormente que el Ministerio de Educación se haya trasladado a la frontera y tal vez una comparación de lo que está pasando tal vez en provincias más vulnerables a lo que estamos viendo aquí en el Gran Santo Domingo. Miren, señores, yo les quiero decir, contarles 2 experiencias. Mi viaje reciente a las escuelas de la frontera, allá en lo último, allá donde nace la patria, allá donde se acuesta la república, en Elías Piña, Bánica, Pedro Santana, etcétera. No diga eso de lo último, que Y- a los sureños no les gusta. Le dice que por ahí que comienza la cosa. Bueno. Donde nace la patria y se acuesta la república. Y Y mira, fue una experiencia muy aleccionadora para mí. Nosotros acá, a veces lejos de las realidades del país, solemos hacer análisis a partir de nuestras expectativas, de nuestros contextos y de nuestras experiencias. Pero allá la vida no transcurre igual. La actividad más importante que tiene la República Dominicana todos los días, de lunes a viernes, es la que se produce alrededor de la educación en el centro educativo de una comunidad. Tuve la experiencia, por ejemplo, de ver subir la bandera nacional en una escuela de Bánica y encontrarme con la grata noticia de que todos los niños de primaria cantaron completo
el himno nacional. Fue emocionante para mí y confieso que me sacaron una lágrima. O ver un profesor que va junto con sus alumnos, que tiene que cruzar un lugar difícil y ayuda a sus alumnos a cruzarlos antes de cruzar el profesor. Esas escuelas a las que nunca había ido, no un ministro, Lorenzo. Cruzar es un río. Ahí nunca había ido un director regional de educación, dicen ellos. Como si ellos no fueran parte también del país. Nosotros creemos que la vida, el país, es nuestro contexto y nuestro entorno. Hay que remozar esas plantas. Sí, y te quiero decir respecto de la planta física. Porque vi, creo que fue anteayer, a un medio que sacó 2 escuelas que tenían dificultades en la planta física. Bueno, yo le digo, cuando me preguntan, no son 2, son miles que tienen dificultades. Pero caramba, digamos también que la República Dominicana tiene 8 años de 4% de la educación, en el cual no se dio un brochazo a una escuela de este país. Que se invirtió dinero en construcción de nuevas aulas, lo cual reconozco y lo cual es positivo. Y habrá que seguir construyendo nuevas aulas. Pero seguimos con la cultura de la República Dominicana de que conseguimos 100 pesos y lo invertimos en nuevas edificaciones y no dejamos ni un peso para cuidar las anteriores. En lugar de esa política, nuestra prioridad es la recuperación de la planta física. Y anuncio que al día de hoy llevamos acondicionados en este país 2.400 planteles escolares, que estamos remozando a un promedio de 10 escuelas por día en los 8 meses que llevamos. Faltan muchísimas. ¿Cómo? ¿Las vamos a tener todas listas en este mes? No, no es posible. Ahora, llevamos, repito, un ritmo de acondicionamiento correctivo de escuelas de alrededor de 9 o 10 centros educativos cada día de los 8 meses que tenemos en el Ministerio de Educación. Nos faltan alrededor de 2.000 todavía. Okay, o sea que han remozado un 50%. Sí, pero seguimos aceleradamente en ese proceso. ¿Cómo se están suministrando los alimentos a los estudiantes? Pero ustedes saben cuál es la diferencia entre una escuela que nunca vio una gota de agua, que pueda abrir un grifo y que salga agua, y que se puedan lavar las manos y que puedan higienizarse, sí, o que nunca vio una bombilla y ahora tienen electricidad, o que no vio su escuela pintada, o que el ornato del entorno de la escuela no era el adecuado, y que su escuela le queda ahora bonita, que le queda reparada, que le queda digna. Pero yo lo que quiero decir es, la noticia no es que hay planteles escolares con deficiencia física. La noticia es que llevamos un promedio de entre 9 y 10 escuelas acondicionadas cada uno de los días que llevamos en el Ministerio de Educación. Roberto, la denuncia la ha presentado el mismo ministerio. ¿Perdón? La misma denuncia de problemas en los planteles la ha presentado el mismo ministerio. El anuncio, no la denuncia. Y no se queje de los medios, que cuando los medios le enseñan a uno, la ayudan a identificar. Mira, a propósito de eso... No, yo no me quejo para nada. No, mire, yo le ayudo a completar la noticia. Los alimentos, ¿me entiende? Pero yo lo que les ayudo es a completar la noticia. Los alimentos no han sido interrumpidos en ningún momento, sino que al llegar la pandemia cambiamos la modalidad para servir alimentos crudos en kit que se le entregan a la familia por un periodo de una semana o de 15 días. Obviamente nos preparamos para, si en el año escolar que viene ya tuviésemos total presencialidad, volveríamos a la vieja modalidad de alimentos cocidos. Primero, a solicitud de un televidente relacionado con el Liceo Científico Centro de Excelencia de la Educación, que han sido de los cuales se han egresado unos muchachos que ganaron recientemente un premio de la NASA, que denuncia que se instaló una fábrica de tabaco en el centro del liceo. Como no esperamos, bueno, cumplimos con el televidente y le dejamos la denuncia para que eso se investigue. Estamos haciendo un cigarro especial para el espacio. Bueno, pues, conozco el cuéntenos tema. Un poquito porque... Se trata de la provincia de Hermanas Mirabal. Manifiestan esa preocupación. Es en la provincia de Hermanas Mirabal, es en el municipio de Villatapia de esa provincia, es el liceo científico de allí. Ahí fue que salió un grupo de estudiantes que ganó un premio. Exacto. Y ese liceo científico está alojado en un lugar donde el Estado, a través de industria y comercio, tiene un conjunto de plantas para zonas francas. Y allí entonces, en uno
de las áreas se anunció la instalación de una planta para procesar tabaco. Ya eso se resolvió entre el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación, la Dirección del Liceo Científico, los hemos recibido y también ha participado allí el pro competencia a través del señor Ulises Rodríguez, y ese es un problema felizmente resuelto. Pensé que Y finalmente, haciendo un cigarro para el espacio, ¿verdad? Usted no me dijo el tema de los psicólogos generales que preguntaban. ¿Van a participar los psicólogos? Sí. Porque la otra pregunta era, la psicología, o mejor dicho, la salud mental, dicen que va a ser la próxima pandemia, y se dice, sobre todo los que la Asociación de Padres por la Educación Presencial ha manifestado de que la situación de tener el encierro en la casa a los muchachos les puede ocasionar situaciones psicológicas. ¿Qué apoyo le da el Ministerio de Educación psicológicamente a los estudiantes para que esto no devenga en otra crisis social? Y en lo de los psicólogos generales. Los psicólogos van a participar también en el concurso de oposición docente, porque ellos juegan un rol docente en la escuela. 1. 2. Con relación a esa situación, a la previsión de que los estudiantes pudieran haber construido situaciones de estrés por el encierro, nosotros tenemos en marcha el programa Retorno Feliz a la Escuela, mediante el cual hemos capacitado 80.000 servidores públicos en manera de estrategias para el manejo de situaciones psicológicas en los estudiantes y en todo el personal. Finalmente, ministro, esta misma semana salió una convocatoria a licitación pública para difusión de contenidos del Ministerio por Radio y Televisión. ¿Significa eso que se va a repetir el programa de difusión de contenidos en el periodo que inicia a partir de septiembre? No, eso fue una completación del proceso de contratación de canales y de cables, que en ese caso de los últimos que salieron no se había completado, pero es el mismo proceso. Pero eso salió esta misma semana. Sí, pero que esos medios venían trabajando en la transmisión de los contenidos. No es una cosa nueva, sino es la completación de los pagos de los mismos canales que se habían contratado. Roberto, no hemos contratado canales para el año escolar que viene. Pero eso es parte de este proceso. ¿Perdón? ¿Se tiene en plan eso? ¿Qué cosa? ¿La contratación de canales para el año que viene? No se tienen planes. Bueno, muchísimas gracias, Roberto Fulcar. Gracias a ustedes. Sí. Un placer, y estamos siempre para compartir la información que requieren sobre la educación de nuestro país. Y les aseguro que nos va a ir muy bien a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Llegamos al final de esta entrevista simultánea por Matinal 5, por Telemicro Internacional, Despierta RD por el canal 13, y también La Opción de la Mañana, que ahora continúa con ustedes a través de la 93.3 Independencia FM, pero nosotros llegamos aquí al final. Mantengan la sintonía con el grupo de medios Telemicro.